Dios te bendiga, querido hermano. Hoy el Señor una vez más nos da su palabra y viene a hablarnos hoy de lo que es el templo. El templo como un lugar privilegiado, pero vamos a verlo desde las dos dimensiones. La parte de lo que es material, el templo material, y vamos a hablar de la parte del templo espiritual. Antes que nada, recordarles que hoy es un día importante, hoy es viernes penitencial, donde el Señor también nos pide reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras faltas. Hoy es un día para ofrecerle al Señor, si es posible, también el ayuno, la oración y la limosna. En este viernes el Señor nos concede escuchar un texto que se compone de dos partes. Una primera, cuando Jesús va al templo y termina tumbando todo porque han vuelto la casa de mi Padre en una guarida de bandidos. Y Jesús usa una expresión que se dice en el profeta Isaías. Hay que reconocer que el profeta Isaías ya había, digámoslo así, previsto todo eso, y recordando que el templo está hecho para la oración. O sea, el templo material está hecho para la oración más que para ofrecer sacrificios. O sea, cuando hablamos de oración es para hablar de un diálogo, de un encuentro con alguien, especialmente, pues obviamente con el Padre. Y vemos cómo el Señor Jesús llega acabando con todo, porque el templo se ha vuelto simplemente sacrificios que en el fondo son sacrificios vacíos. Y muchos de nuestros templos últimamente también se han vuelto esos sacrificios vacíos. Vemos personas que se dan latigazos, personas que ofrecen mandas extrañas, personas que hacen cosas raras dentro del templo. Incluso a veces vamos a la Eucaristía ofreciéndole al Señor: Señor, te pedimos para que esta persona se vaya para el cielo, te pedimos para que esta persona se sane. O sea, cosas muy concretas, digámoslo así. Y nos cuesta abrirnos a lo que es la voluntad de Dios, que es lo que en el fondo debemos acercarnos al templo, a pedirle: Señor, que se haga tu voluntad en mí, que se haga en mí según tu palabra, como lo ha dicho la Santísima Virgen María. Por eso Jesús llega destruyendo y acabando con todo, porque en el fondo se ha perdido el sentido del templo, porque cuando se hace el templo, según el profeta Isaías, se está reconstruyendo porque vienen del exilio, o sea, vienen de un tiempo fuerte, vienen de un tiempo donde han estado en el desierto, han pasado necesidad, y el templo es como el lugar del reposo. El templo es el lugar donde se va a agradecer a Dios. El templo es el lugar donde deseo y anhelo estar. Muchas veces uno ve en el templo que llegan personas con el desespero de irse, por ejemplo. Entonces, esa es como la primera parte. Cuando Jesús expulsa a los vendedores y a los compradores. Ojo, porque no solamente a los vendedores, sino a los compradores, a los que llegan a ofrecer el sacrificio. Y la segunda parte del texto nos presenta a un Jesús que va y predica todos los días en el templo. O sea, Jesús es aquel que está predicando. Recordemos el texto de ayer. Jesús se acerca a Jerusalén, lo ve y llora. ¿Pero por qué? Hoy vemos una de las tantas razones por qué Jesús ha llorado por Jerusalén, porque perdió el sentido de la oración y se dedicó simplemente a ofrecer sacrificios vacíos. Que no nos pase eso, queridos hermanos. Lo segundo es poder mirarlo también desde el templo espiritual del cual habla San Pablo. San Pablo nos dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. O sea, en el fondo, nuestro cuerpo tiene que ser un signo de oración constante. Nuestro cuerpo tiene que ser un signo de diálogo con el Señor. O sea, es el mejor lugar, digámoslo así, para encontrarnos con el Señor. Algo que decía Santa Teresa de Jesús cuando hablaba de las 7 moradas, decía que había que ir al interior para encontrarnos con ¿quién? Con el Rey, con ese que en el fondo nos está esperando, y se encuentra en la 7ª morada, o sea, en lo más profundo de nuestro corazón es donde nos vamos a encontrar con el Rey. Queridos hermanos, pidámosle hoy al Señor no perder de vista estos dos sentidos: el templo como lugar predilecto de la oración y nuestro cuerpo como el lugar del encuentro con ese Rey maravilloso que viene a nuestro encuentro. Queridos hermanos,
Pidámosle esas gracias al Señor y que Él les bendiga a cada uno de ustedes en sus templos, en sus parroquias, en sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.